En Escoriaza visitamos la empresa Zubia, especializada en patés y que ha diversificado la producción desde su creación. Hoy es una empresa alimentaria vasca de referencia. En las noticias les hablamos de la cofradía Basque Seafood, nueva alianza estratégica para transformar el modelo de comercialización del pescado. David se instaló en Dima con una ganadería de raza autóctona de cabra Azpigorri. Es prácticamente el único pastor en extensivo de caprino. Finalizamos con el Artzain-Eguna de Ordizia. Para los amantes del queso idiazábal y del trabajo de pastoras y pastores, es una jornada muy especial. En Escoriaza hemos visitado Zubia, una empresa familiar que inició su actividad en 1982. Especializada en patés, ha ido diversificando su producción. La historia de Zubia arrancó a principios de los años 70, cuando José Luis Zubia fue a trabajar a una charcutería de Hendaya y a la vuelta comenzó a elaborar patés en casa. En esta nave se instalaron a principios de los años 80. Cuentan con registro sanitario tanto para cárnicos como para vegetales y el 90% de la comercialización es de producción propia. Iker es la segunda generación de Zubia y nos habla de los orígenes de la empresa. Los orígenes comienzan en los años 70, cuando la Aitá se fue a trabajar a Hendaya, a una charcutería, y ahí es donde aprendió un poco el mundo de la charcutería francesa y el tema de la carnicería. Y luego, cuando vino aquí a Escoriaza, con la mamá montó una carnicería en, pues, creo, el 73 o por ahí, en el pueblo, y es donde empezó a desarrollar primero pues, lo que es la venta, compra-venta de carne y tal, y el obrador de la carnicería, cuando empezó a desarrollar el mundo de los patés, aquello que había aprendido en Francia, pues traerlo aquí, ¿no? En un primer momento se elaboraban incluso en casa, en el horno de casa, y se vendían al corte en la carnicería. Y cuando vieron que aquello tenía tirón, pues empezaron a comprar unas máquinas en el obrador, máquinas a pequeña escala, y es cuando pues, decidieron un poco dar el salto, y en el año 82 se crea Zubia como tal, como marca. Primero en el obrador de la carnicería con máquinas, con una lonja comprada, y en los años 90 es cuando ya nos venimos a la instalación que estamos ahora. Aunque ciertos procesos se han industrializado, el carácter artesanal de Zubia sigue muy presente. Los nuevos productos, como los presentados en Alimentaria, los logran con pruebas y catas que realizan los clientes. Por ejemplo, han elaborado una salsa muy similar a la del pimiento choricero, pero elaborada con ñoras, con más consumo en el sur. La pulpa de pimiento choricero era un producto que teníamos muy desarrollado y muy maduro, que se elabora a través del pimiento dulce del cristal, que es este pimiento seco que tiene 4 puntas, ¿vale? Este pimiento se hidrata, se tritura y se elabora un poco lo que sería la pasta. Y sí que en los últimos tiempos estábamos teniendo mucha demanda, sobre todo de la zona centro y de lo que es la zona mediterránea, de otro producto que es muy similar a este, que es la pulpa de ñora, ¿vale? Que se elabora de otro pimiento, que sería la ñora, que es este pimiento de bola, y sería el proceso productivo sería el mismo, la hidratación y luego lo que sería el extraer lo que sería la pulpa, ¿vale? Con eso hemos desarrollado esta solución culinaria, que es la pulpa de ñora, que sobre todo en la zona centro, Levante, se utiliza mucho para la elaboración de sofritos de arroces, de lo que sería el romanesco y este tipo de elaboraciones. Iker nos explica cómo llegan a elaborar nuevos productos. Los nuevos productos siempre nacen un poco de algunas ideas o que van surgiendo en lo que es en el día a día, y lo que tratamos de dar es una solución al mercado, a nuestros clientes, que esté relacionada con nuestra actividad y nuestra esencia, que es un poco el cariño pues, por la materia prima. Entonces, para elaborar, por ejemplo, estos productos, como por ejemplo ha sido el caso de la salsa vizcaína, lo que primero elaboramos es una pequeña escala, haciendo diferentes recetas, y vamos testeando bien nosotros aquí internamente o con restaurantes o clientes de nuestro entorno, que nos van dando su opinión y vamos llegando a un punto a una receta. Vale, luego esta elaboración se hace a mayor escala, una escala un poco más industrial, de forma que ya una vez testeada y que es correcta, la homologamos utilizando un centro tecnológico que homologa lo que es la seguridad alimentaria del producto, y lo lanzamos al mercado. Su presencia en la feria alimentaria también sirve para aumentar las exportaciones y abrirse a nuevos mercados.
empresa que llevamos ya más de 40 años, ya estamos más o menos consolidados aquí en el mercado nacional. Lo que estamos tratando últimamente es el apostar por los mercados exteriores, que es un mercado más complicado, de mucho más largo recorrido y que va mucho más despacio. En los últimos años hemos participado en Alimentaria, que es una feria para exponer nuestros productos cara a clientes internacionales, y también hemos modernizado nuestras instalaciones, de forma que ya tenemos una certificación IFS de seguridad alimentaria y la planta está homologada a nivel SAE 3, que es una homologación que nos permite exportar a todo el mundo. En Zubia también apuestan por algunos productos ecológicos. En los últimos años sí que hemos visto una evolución del mercado hacia productos ecológicos, sobre todo en una tendencia que viene del norte de Europa, sobre todo desde lo que son países como Alemania, Noruega, este tipo de países. Y sí que es una tendencia que ha llegado aquí y no estaba cubierta en el mundo de los patés, o estaba poco cubierta. Entonces nos planteamos lo que sería la homologación de la planta para lo que es el desarrollo de productos ecológicos, y hemos desarrollado 2 recetas. Sí que es un mercado muy reducido, pero que hay muchos clientes que te lo agradecen y así complementa nuestra gama. Hemos desarrollado un paté de campaña clásico, que es un paté de hígado de cerdo granulado, y luego es un paté de hígado de patos ecológicos también, que creo que somos el único productor que elabora aquí a nivel nacional este producto. Son productos que han tenido una muy buena aceptación, pero es un mercado bastante reducido. Sí que te condiciona un poco a la hora, es complicado la búsqueda de los proveedores, pero cuando son proveedores que son muy similares a nosotros, son pequeñas empresas que miman el producto y lo que es la materia prima. En Zubia están comenzando a cambiar las etiquetas, buscando mayor sencillez, pero con impacto en el cliente. Llevamos ya más de casi 40 años en el mercado y lo que también estamos haciendo es un pequeño restyling de lo que es el etiquetado y modernizando un poco lo que serían etiquetas clásicas como la de la pulpa de pimiento choricero hacia un poco diseños un poco más modernos que se van adaptando al mercado, ¿no? Lo que serían las nuevas generaciones, que son nuestros nuevos clientes y el futuro un poco de la compañía. Una de las apuestas y claves de Zubia es la utilización de materia prima cercana. Para el paté de campaña con Espelет utilizan cerdos de pequeñas granjas de la zona y pimientos de Espelет. Siguiendo un poco esta tendencia y sintiéndonos parte un poco como proveedor local, hemos desarrollado también un paté de campaña con pimiento de Espelет, tanto en conserva como en semiconserva. Entonces son productos que elaboramos con cerdos que compramos a base ritadas de nuestro entorno, y el pimiento de Espelет pues lo compramos un poco ahí en la zona de Espelет a una empresa familiar como nosotros, ¿no? Entonces verdaderamente es un kilómetro cero casi 100%, ¿no? Lo único que lo que más viaja son los envases, que aquí no tenemos envases plásticos para el tema de la semiconserva, pero tanto lo que sería el cartón como el etiquetado y todo está comprado aquí en nuestro entorno. Entonces, bueno, creo que es un verdadero producto kilómetro cero, en el cual también hacemos mención un poco a su elaboración y en el cual se cuenta un poco la historia de lo que es este proyecto. Zubia es una pequeña empresa familiar que desde su creación en 1982 ha estado en constante evolución e innovando con nuevos productos. La calidad es el factor común de toda la familia de la gama Zubia. El pasado miércoles se presentó en Berriatúa la cofradía Basque Seafood, nueva alianza estratégica para transformar el modelo de comercialización. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, presentó la nueva compañía de transformación y comercialización de pescado. Es un proyecto pionero. Por una parte, se unen en este proyecto las cofradías de pescadores de Vizcaya y de Guipúzcoa, lo cual ya de por sí es un hito, y en segundo lugar se unen en un proyecto de comercialización de su producto, desde la comercialización a granel hasta incluso productos de cuarta y quinta gama. Todo ello también con el apoyo de Asilur, con lo cual bueno, la composición de KBS pues, bueno, es un reto de país y un proyecto de país en el que estamos muy ilusionados. Es un proyecto estratégico en el que participa el Gobierno vasco a través de la Sociedad de Promoción Financiera Asilur y de las cofradías de pescadores de Guipúzcoa y Vizcaya.
Es un día histórico hoy, nos hemos juntado Vizcaya y Guipúzcoa para no ya solo dar salida a la pesca, sino darle una nueva utilidad, darle apoyo al sector ayudando a la comercialización. Cofradía Basque Seafood potenciará sin duda la pesca de nuestra flota. Nos encontramos en el barrio La Mindao de Dima. David es un joven cabrero que trabaja con la raza autóctona Aspigorri. Maneja unas 100 cabezas contando con las de recría. En el año 2021 dejó su trabajo para dedicarse a su gran pasión, los animales. David suelta las cabras a un pasto cercano para que pasten hasta la llegada de la noche. Maneja 8 hectáreas en propiedad y unas 100 en pastos comunales. Estudió en la Artzain Escola en 2021 y las prácticas las realizó en Extremadura, ya que en Euskadi no hay casi explotaciones de caprino en extensivo. David nos ayuda a identificar morfológicamente esta raza catalogada en peligro de extinción. Bueno, la cabra Aspigorri, como el nombre indica, es que tiene la parte de abajo roja. Ese es el nombre que la caracteriza. Luego es del tronco pirenaico, tiene los cuernos delgados y convexos y nada, es una cabra muy rústica, tiene muy poca producción de leche, lo justo para alimentar 1 o 2 cabritos, y sobre todo se emplea pues, para limpieza de montes. Al tener la ubre muy recogida sufre menos daños al poder arañarse con zarzas y nada, es una cabra que es medio salvaje. Su salida comercial más habitual es la venta de los cabritos. En el caso de David, también busca rentabilidad a través de la elaboración de chorizos. Pues en un principio, históricamente, se ha consumido el cabrito de la cabra. También pues antiguamente en explotaciones sí que se consumían también los animales ya adultos que no daban crías o que habían perdido alguna ubre. Y sí que se aprovechaba la carne de esos animales. Y hoy en día pues lo único que se hace es el cabrito, salvo algunas personas pues como yo que elaboran embutidos con las cabras. Pues parece ser que últimamente la raza está cogiendo un poco más de relevancia y parece ser que se ha puesto de moda y están aumentando el número de cabezas. Actualmente registradas oficialmente hay unas 1.500 cabezas en todo Euskadi, que están catalogadas y dentro de la asociación, pero bueno, podemos hablar que extraoficialmente puede haber unas 2.000, 3.000 cabras. Una de las principales características de la cabra Aspigorri es su gran rusticidad y capacidad de adaptación al medio. Esta cabra se ha adaptado bastante al medio en el sentido de que aguanta mucho la humedad, cosas que cabras de otras partes de la península, pues aquí sería inviable tenerlas, a no ser que estuviesen estabuladas, y soportan también bastante bien el frío del agua. Aunque no les gusta nada, prefieren estar bajo techo cuando llueve y hace frío, y luego están muy adaptadas pues, a andar pues, como cualquier cabra, andar en riscos, andar en zonas de peña, y la ventaja que tiene, pues que al no ser de una actitud lechera, pues puede andar en zonas donde hay mucha zarza, sin peligro de estropear las ubres. Para manejar el rebaño, vemos que David se ayuda de los perros de raza pastor vasco. Sin su trabajo, no podría controlar a las cabras. La verdad que si no fuese por los perros, llevar un rebaño de cabras es tarea muy complicada, muy complicada. Entonces, si no fuese por estos animales, esto es, para un pastor, para un cabrero, es nuestra herramienta de trabajo.
David se ayuda del GPS para localizar uno de los lotes que pastan libres y que prácticamente no pisan el establo. Tras localizarlo, se acerca a un lugar ideal para el bienestar de las cabras. Esas son las cabras que ya se quedaron cubiertas en octubre, tuvieron los cabritos y ya están sin cría. Entonces el manejo que hacemos con estas es lo más natural posible. Estas están en el monte, se pasan en el monte todo el día y si no llueve ni hace mal tiempo, duermen también en el monte. Algunas cabras del rebaño llevan collares de vallado virtual. Es una herramienta muy útil, ya que a través del teléfono se marca el perímetro del pasto. Esto sin duda facilita mucho la labor de los pastores. Los tenemos puestos con estos collares que hacen de pastor eléctrico virtual. Se marca un perímetro en la aplicación, en el mapa, y en un principio, pues cuando se acercan a ese perímetro, suena una música, suena un pitido, y según se van aproximando más, les da un pequeño impulso. Entonces las cabras aprenden que cuando suena la música, detrás, si siguen avanzando, detrás va a ir un impulso. Entonces, ya por norma general, es muy raro, salvo que haya algún depredador y entonces se espanten, cuando oyen el pitido, retroceden, se dan la vuelta y no salen del perímetro. Entonces esto nos ayuda mucho a la hora de tenerlas controladas, a la hora de localizarlas, porque es muy preciso. David ha apostado por un producto novedoso, chorizos de cabra. Bajo la marca Aspigorri Aunts Chorizoa, comercializa en mercados de forma directa en su propia casa y los promociona a través de redes sociales. Para sacarles un poco de rendimiento económico y poder intentar vivir de ello, son los chorizos. Mezclamos la carne de cabra con una proporción de carne de cerdo para que dé la textura y sacamos estos chorizos, de verdad que son increíbles de sabor. Pese a lo que todo el mundo piensa que va a ser un sabor bastante fuerte porque lo asocia al queso de cabra o al olor del chivo, estos chorizos tienen un sabor muy suave, tienen la mitad de grasa que el chorizo normal, o sea, esto es el chorizo fitness, chorizo que no engorda, chorizo que adelgaza, solamente hay que ver la hechura que tiene, ¿eh? Y esto pues nos dedicamos a vender pues, tanto aquí en el caserío como en las ferias y a todo el que esté dispuesto a comprar. De verdad que esto es harina de otro costal. Optó por la raza Aspigorri al ser una raza autóctona y por el valor que supone este patrimonio animal de Euskadi. La cabra Aspigorri la elegimos principalmente, aparte por ser autóctona, por ser de aquí, por preservar algo de aquí de Euskadi, por el tipo de orografía que tenemos. La cabra necesita tener unas aptitudes y unas cualidades que para andar en pinares, andar en sitios donde hay muchas zarzas y muchos rastrojos que se pueden arañar las ubres y luego crear mastitis y mamitis y infecciones, pues había que buscar un animal que fuese de una actitud rústica y Aspigorri era la que mejor se adaptaba a ello. David valora muy positivamente la experiencia de estos años. Pues desde niño me había gustado estar con los animales, siempre he sido un apasionado de los animales, de la naturaleza, y ya con 40 años dije que si no lo hacía, no lo iba a hacer nunca. Dejé el trabajo, me apunté a la escuela de pastores en Arantzazu, me fui unos meses de prácticas a Extremadura y cuando volví me metí en este berenjenal. Esta labor que hago, aparte de ser un orgullo, de ver que hago algo para preservar la naturaleza, para seguir con unas costumbres, con unas tradiciones que vienen de lo más remoto del ser humano, pues estar en contacto con la naturaleza todos los días y eso me llena. David dio un giro total a su vida laboral.
Hoy disfruta de su labor de ganadero, además de contribuir a la conservación y promoción de nuestras razas. El miércoles día 8, Ordizia celebró una nueva edición de su Artzain Eguna, una fecha marcada en rojo en la localidad y en toda la comarca. A primera hora, los productores habituales del mercado de los miércoles se preparaban para una jornada muy especial, el primer mercado especial del año. Bueno, ya veremos a ver la cantidad de gente que pueda venir. La verdad es que el tiempo acompaña y bueno, pues yo creo que la gente, además siendo Semana Santa, espero que bueno, hacia el mediodía por lo menos sí que venga gente. Bueno, esperamos que venga mucha gente. Para nosotros no suele ser un mercado bueno para vender, pero viene gente a ver las ovejas, a comprar queso y azábal y bueno, esperamos que venga mucha gente. Con este tiempo además que ayuda mucho. Sin duda, los grandes protagonistas de la jornada fueron las pastoras y pastores, y claro está, sus rebaños de raza ovina lacha. La exhibición de carneros y ovejas de excelencia genética congregaron muchos visitantes, gran parte de ellos relacionados con la ganadería y el pastoreo. Unos metros más arriba, Carlos Ibarrondo preparaba 40 corderos lechales al burdunzi. Poco a poco iban cogiendo color asados durante más de 2 horas y a brasa suave. Con estos corderos se prepararon pinchos cuya recaudación, tal y como se hace desde 2007, fue para la Asociación Aspanogi, Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Guipúzcoa. Pues estamos ahora mismo ya en el culmen, ¿no? del periodo del cordero lechal, ¿no? Que desde Navidades hasta ya estamos terminando, ¿no? Todavía quedan los últimos restos, pero bueno, es una materia prima local, ¿no? O sea, de kilómetro cero y de temporada, ¿no? Y estamos aquí pues preparándonos al burdunzi. Lo que se trata es de someter el cordero al perfume del carbón vegetal, es lo que me gusta decir, ¿no? 2 horas y media de asado y de aquí pues haremos unos 1500 pinchos para que Aspanogi emplee bien la recaudación. Euskal Herriko Ardi Moztaile en Elkartea organizó como todos los años una exhibición de esquileo. Los esquiladores, ahora organizados en una asociación que agrupa a todos nuestros herrialdes, trata de fomentar una actividad ligada al pastoreo. Acaban de llegar del Campeonato del Mundo celebrado en Nueva Zelanda. La asociación se formó para intentar impulsar, ¿no? Y dar a conocer lo que es el oficio, intentar traer lo que viene a ser el pastoreo, tanto el esquileo al siglo XXI en el que estamos, ¿no? Y dar a conocer pues, que aparte del esquileo normal como trabajo, ¿no? Que también existe el esquileo de competición y nos ha valido para poder ir a competir internacionalmente. Hemos sido reconocidos, competimos oficialmente los 7 rialdes, sí, en el Campeonato del Mundo, y somos miembros del Consejo Internacional de Esquileo, con lo cual pues un orgullo para nosotros. Poco a poco la plaza del mercado se iba llenando de gente mientras la música inundaba las calles de Ordizia. Los puestos preparaban los talos para reponer fuerzas. Sin duda, uno de los actos que más gente congrega es el paso de los rebaños por la localidad. La trashumancia es una actividad milenaria en la que pastoras y pastores llevan sus rebaños a los pastos de altura todas las primaveras. Forma parte sin duda de otro tesoro del pastoreo vasco. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento se celebró el acto más oficial de la jornada.
Como en cada edición, desde el Consejo Regulador del Queso Idiazábal y de la Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia, se entregaron los prestigiosos reconocimientos a la regularidad de los quesos Idiazábal con denominación de origen. Los galardonados fueron la Vasconavarra en queserías y Ondarre de Segura como pastores elaboradores. Joserra Aguiriano fue reconocido como embajador del queso Idiazábal. Es un hombre entregado al producto local y a nuestro queso de referencia. Gorka Txapartegui, del restaurante Alameda de Hondarribia, fue con todo el merecimiento el encargado de cortar el nuevo queso Idiazábal. Con este acto se da inicio a la nueva temporada. Pues es una feria, lógicamente, que pone en valor ese trabajo del pastor, una forma de vida y que hay que reconocer por una parte, que hay que entender, ¿no? Y que el pastoreo, además de una actividad económica, lógicamente, pues es una forma de vida, un mantenimiento del paisaje, ¿no? Y bueno, y un mantenimiento también de la biodiversidad. Por lo tanto, tanto la labor ecosistémica que realiza un pastor como su actividad económica muchas veces es muy silenciada en la sociedad y hay que poner en valor ese trabajo y ensalzar cada vez más su esfuerzo, ¿no? Una sociedad que desde luego no reconoce a las personas que alimenta es una sociedad que se está debilitando. Por lo tanto, bueno, pues hay que hacer un llamamiento y un reconocimiento a todo este trabajo. Desde el Consejo Regulador se destacó la calidad de una campaña recién empezada. La campaña comienza recién ahora, tenemos hoy la primicia, hemos tenido la primicia de abrir el primer queso de la temporada. Los controles que hemos hecho hasta ahora pues demuestran una calidad muy alta. Obviamente acabamos de empezar y bueno, pues arrancando la campaña con ilusión como siempre. El Artzain-Eguna y el corte del nuevo queso se celebra desde hace 32 años. Es un gran esfuerzo por parte de la Cofradía del Queso Idiazábal, pero desde que pusieron en marcha esta iniciativa, confiaron en que iba a ser un éxito. En su día, hace más de 32 años, yo estando en París, recuerdo cómo estuve presenciando la Cuil del Beaujolais Nouveau. Sabrás, un acontecimiento que se celebra en toda Francia con el nuevo vino de temporada, ¿no? Y esa idea pues, la comentamos en la Junta. Y claro, con la experiencia de los franceses, digo, ¿y nosotros por qué no? Y empezamos a hacer algo parecido, que es el nacimiento del corte desde entonces. Y bueno, pues ya ves el exitazo que hemos tenido y sobre todo por el sector. O sea, que todo esto lo hacemos por el pastor, en fin, todo lo que se ha dicho aquí. Esa es la razón de ser de todo esto. Los protagonistas de la jornada, Gorka Txapartegui y Joserra Aguiriano, nos destacaron el honor y orgullo de cortar el queso y ser embajador del queso Idiazábal. Emoción y además rememorar pues, que este pueblo, por ejemplo, me ha tratado de maravilla siempre, ha colaborado conmigo en hacer las cosas bien y luego yo tengo dentro de mí un sentimiento de creer en lo que estoy haciendo. Sector primario, colaboración con ellos, Idiazábal, los pueblos, yo creo en ello. Una empresa familiar que la inauguró mi amona hace ya casi 85 años, pues es un honor que nos reconozcan, sobre todo cuando te reconozcan lo cercano, lo que es de verdad además, y venimos de este mundo. Mis ayonas han salido de un caserío por las dos partes y nos sentimos muy identificados sobre todo con el mundo baserritarra y con el mundo rural. El Artzain-Eguna de Ordizia fue, como en cada edición, un rotundo éxito en el que se reconoció la importante labor económica y cultural de nuestras pastoras y pastores de ovino lacho.